Hace 2 días, cuando ya tenía programada la grabación del primer episodio de Holística Miel Podcast, me salió un herpes. Miren. ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió decir? Suspendo la grabación, pobre de mí, no puedo tener tanta mala suerte, mira lo que me pasó, no puedo mostrarme así, ¿cómo me voy a mostrar en el primer episodio con un herpes? No, no puede ser, no me puedo ver así, lo suspendo. Eso es lo que hubiera hecho hace 3, 4 años. Pero ¿qué pasó? Unos minutos después dije, mi herida de injusticia no me va a ganar. Estoy hablando desde la herida. ¿Saben lo que es la herida de injusticia? Es una herida de la infancia que nos hace pensar que si no hacemos las cosas perfectas, si no nos vemos perfectos, no somos validados y no nos van a querer. Entonces, mi herida de injusticia que tengo desde niña me decía, esto no es perfecto, no puede salir. ¿Qué pasa? Como tengo reconocidas mis heridas, las tengo integradas, dije, me voy a mostrar imperfecta igual y voy a grabar el podcast igual. No me voy a sentir frustrada por una decisión que toma mi herida de la infancia. Bienvenidos al primer capítulo de Holística Miel Podcast y desde el fondo de mi corazón te doy la bienvenida y te cuento que este espacio fue creado precisamente para ayudarte a reconocer tus heridas de la infancia, para darte herramientas para poder integrarlas, transformarlas y que no dirijan tu vida de adulta causándote frustraciones, peleas de pareja, en fin, y en definitiva, infelicidad. Y para que puedas vivir, reconociendo esas heridas, una vida mucho más plena. Para que me conozcas un poquito y entiendas de dónde hablo, te cuento que soy acompañante sistémica y transpersonal, pero mi profesión de base es abogada. Soy abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Penal, pero hace muchísimos años que no ejerzo Derecho Penal. Y en los últimos años me dediqué al derecho de familia. Para los que no conocen, el derecho de familia se encarga de todos los conflictos que se generan en las familias cuando se disuelven o se separan los adultos. Conflictos de divorcios, alimentos, regímenes de comunicación, etcétera, entre muchos otros, ¿no? Pero esos son los conflictivos. ¿Qué pasa? Hace ya un tiempo largo no estoy ejerciendo casi, estoy terminando algunos poquititos casos que, bueno, por cuestiones personales no he querido abandonar, pero ya no ejerzo más como abogada. Me dedico actualmente a acompañar a las personas a reconocer sus heridas de la infancia y con distintos tipos de herramientas sistémicas, que después más adelante les voy a contar cuáles son, poder sanar esas heridas y tener una vida más plena para no tener que llegar a la etapa del conflicto. Durante muchos años, muchos más de 20, de haber litigado en tribunales y haber conocido el conflicto en su expresión más cruda, más cruel, con las causas y con las consecuencias, perdón, más terribles para los niños y para familias enteras, me di cuenta que esa experiencia lo que me dejaba era el mensaje de estás tomando el conflicto y tratando de ayudar, Melissa, desde, o mejor dicho, en la etapa final de ese conflicto. Pero ese conflicto tuvo un comienzo y tuvo un inicio emocional. Ahí es donde empecé a investigar y me di cuenta que sanando las heridas de la infancia e integrándolas en la vida adulta,
quizás podíamos no llegar a la etapa de conflicto y había muchos conflictos que se podían resolver no llegando a las batallas crudas y sangrientas de tribunales, ¿sí? Entonces me di cuenta que si bien es una labor muy válida la que hacen mis colegas y ahora se las dejo a ellos, es una batalla que yo ya no quería seguir dando, yo ya no quería seguir viviendo del conflicto, entonces decidí que mi aporte a este mundo iba a ser desde otro lado, iba a ser desde lo que la gente necesita para no llegar quizá a esas batallas judiciales. Y, y si tienen que llegar a una separación, que no sea desde el conflicto, sino desde el amor y desde generar acuerdos para que no resulten dañados más de lo necesario los integrantes de las familias. Bueno, eso fue lo que me llevó a comenzar esta nueva tarea y dejar un poquito de lado una profesión hermosa que me acompañó durante muchos años y que si bien me dio mucho amor de la gente, sentí que ya no era para mí. Sentí que no quería vivir más desde el conflicto judicial, no quería seguir abonando más a eso. Entonces, si yo logro que una persona, simplemente, no llegue a esos conflictos tremendos y lo pueda resolver antes, resolviendo sus heridas emocionales, yo ya me voy a sentir satisfecha. Te cuento de qué vamos a hablar en este espacio. Mi paso por la universidad me dejó una estructura bastante lógica, bastante a tierra, entonces mi idea es llevar la espiritualidad, las herramientas transpersonales y sistémicas, llevarlas desde un plano que está a veces muy fuera del alcance de la gente de a pie, llevarlas a tierra. A mí me gusta llevar los conceptos a tierra. No vengo acá a darles talleres teóricos, ni repetirles conceptos que ustedes pueden encontrar tranquilamente en YouTube, en Wikipedia, en Google o en la IA. No vengo a eso. Vengo a transmitirles desde la práctica, desde los ejemplos, desde mi propia historia, desde historias de personas que me permitan contarla. Desde otro lugar, vengo a contarles que se puede tener una vida más plena, que se puede sanar las heridas de la infancia, que todos tenemos, como les voy a contar más adelante, se puede y no es tan difícil, ni tan duro, ni tan doloroso, ni tampoco es mágico. Vengo a contarles desde un lugar preciso, con la estructura que me dio ser abogada, eh, aconsejándoles que no sigan charlatanerías. En este espacio no vamos a hablar de idealismo, de magia, de sanaciones de la alegría del hogar o de nada. No, no quiero nombrar porque no quiero herir las susceptibilidades de nadie, pero en este espacio vamos a charlar de herramientas a tierra, de conceptos a tierra, ¿sí? Vamos a utilizar algunas palabras que en el ideario ahora colectivo suenan un poquito mágicas, pero las vamos a poner a tierra, les vamos a dar el concepto real y aplicado a tierra, como me gusta decir, y perdón que sea redundante. Yo no voy a darle soluciones mágicas, no vendo humo, es lo que le decía siempre a mis clientes cuando me dedicaba a la abogacía, no vendo humo, vendo realidades, vendo herramientas que vendo, es una forma de decir, transmito herramientas que realmente se pueden aplicar, ¿sí? Y que lo vas a ver integrado en tu propia vida. Este no es un espacio psicológico, ni terapéutico, ni médico, ni psiquiátrico de ningún tipo, si bien a veces puedo contarles sobre alguna herramienta que he escuchado, de la que habló algún psicólogo o algún médico, pero yo no soy psicóloga, no soy médica, no soy psiquiatra,
Entonces yo no recomiendo, no hago tratamientos, no hago terapias de ningún tipo, ¿sí? Soy terapeuta floral porque así se llama, por ejemplo, el título que te dan, pero cuando estudias flores de Bach, por ejemplo, pero yo lo único que hago es transmitir la herramienta de las flores, ¿sí? Acá no damos terapias de ningún tipo. Si vos pensás que necesitas, que tenés alguna patología, alguna afección y necesitas un consejo médico, terapéutico, psicológico, tenés que ir a un profesional matriculado. Acá solo damos herramientas de acompañamiento. Yo soy acompañante transpersonal y sistémica, soy abogada, pero no doy tratamientos psicológicos, ¿sí? Voy a aprovechar este primer capítulo para aclarar un término que van a escuchar mucho en este podcast, que lo ven y lo escuchan, que lo utilizo en mis redes sociales, pero que quiero aclarar muy bien cuál es el sentido en el cual lo utilizo. Y es la palabra sanar. Es una palabra que está muy trillada. Yo acepto que la utilizo con ciertas reticencias. La utilizo, por ejemplo, para promocionar mis talleres de sanación de heridas de la infancia, pero quiero aclararles muy bien, porque no me gusta hacer charlatanería. No utilizo la palabra sanar como un sinónimo de que vamos a curar o erradicar algo de la faz de esta tierra, y mucho menos una herida emocional, ¿sí? Las heridas emocionales no se sanan en el sentido terapéutico que indica el diccionario de la Real Academia Española, porque no estamos hablando de una enfermedad. Entonces, no curamos o erradicamos las heridas de la infancia. Lo que hacemos cuando hablamos de sanar es reconocer, integrar y transformar esa herida, pero la herida va a quedar siempre. Entonces, digo sanar porque es una palabra que suena como el vocabulario que se utiliza y el concepto de esos dolores es heridas, entonces se utiliza sanar como, bueno, como es ponerle un pañito, una curita, una sanación como un mimo que nos ayuda a integrar y a transformar, pero nunca a curar ni a erradicar. Y no confíes en gente que te promete sanaciones mágicas de ningún tipo, ¿sí? Que te promete la sanación en el sentido literal de la palabra. Porque eso, gente, solo lo pueden realizar los médicos, la gente preparada, expertos en medicina, las personas que nos dedicamos a hacer algún tipo de acompañamiento, no podemos sanar, ¿sí? Entonces, tengamos bien en cuenta en qué sentido yo utilizo ese vocabulario en mis redes y en este podcast. Te cuento por otro lado, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? A lo largo de los sucesivos capítulos vamos a hablar de heridas emocionales de la infancia. ¿Por qué? Porque considero que son la base primera de nuestros primeros dolores de la vida y de nuestras emociones y de todos los conflictos que tenemos de adulto. Entonces vamos a hablar de las heridas porque de ahí parten los conflictos. Cualquier tipo de conflicto que tengamos parte de las heridas de la infancia. También vamos a hablar de sistemas de apego, que es la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, y que también generan conflicto. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de herramientas sistémicas que nos ayudan a transformar esas heridas e integrarlas y que ya no nos duelan. Herramientas como constelaciones, distintos tipos de herramientas que se utilizan. Vamos a hablar de ejemplos prácticos, vamos a hablar de casos reales. Vamos a ver si podemos tener algún invitado y si no, vamos a hablar de casos reales que sean conocidos por todos. Vamos a comentar películas, series, para que ustedes entiendan y bajen a tierra y vean en la práctica cómo se generan esos conflictos y a qué heridas y máscaras responden. Pero se los voy a explicar siempre para que lo entiendan de una forma práctica.
no conceptual. ¿Por qué necesitamos conocer cuáles son nuestras heridas de la infancia? Vos te estás preguntando, ¿y esto a mí para qué me sirve? Si yo mañana tengo que ir a pagar la luz, tengo que pagar el colegio de mis hijos, ¿de qué me sirve saber qué herida de la infancia tengo? Más que remover el pasado, como me han dicho, no tengo ganas de ponerme a llorar, no se trata de eso, no se trata de ponerse, yo no quiero hacer llorar a nadie, ni quiero juzgar a nadie, ni revolver el pasado de nadie. ¿Por qué necesitas conocerlo? Porque, como te dije antes, las heridas de la infancia son, gente, la causa por las cuales se generan los conflictos de adulto. La causa siempre está en la herida de la infancia. ¿Por qué? La herida de la infancia se nos queda adentro, integradas, y forma parte de nuestro ADN. Como por ejemplo, conocer nuestro tipo de sangre, ¿sí? O a vos que te encanta saber de qué signo sos, tu ascendente, dónde tenés la luna. Bueno, conocer rasgos de tu personalidad te ayuda a saber quién sos, y saber qué herida tenés te ayuda a reconocerla en los momentos en los que vos de adulto actuás desde la herida y no desde tu alma. Entonces, si vos estás actuando y reaccionando desde una herida, lo podés reconocer y podés decir, para. Yo estoy reaccionando desde la herida, esta persona no me está haciendo nada a mí. Yo estoy pensando así porque estoy reaccionando, porque tengo esta herida. Entonces, automáticamente, la espuma baja, los conflictos ya no nos duelen, o los tratamos de integrar, los tratamos de transformar, tratamos de que no nos dirijan y no nos modifiquen la vida, no nos generen frustraciones, conflictos, ¿sí? Entonces necesitamos conocerla para saber en qué momento actuamos desde la herida y corrernos, ¿sí? Y saber, esto no es real, esto no está sucediendo, esto lo estoy actuando desde mi herida. O esta persona no me está gustando, no me estoy enamorando, es mentira, no tiene nada que ofrecerme. Yo lo estoy buscando simplemente porque tengo una herida, por ejemplo, de rechazo, y estoy buscando a alguien que ya sé que no me va a elegir. Entonces, ¿sabes qué? Me corro de acá, porque lo estoy buscando desde mi herida, no desde mi corazón y desde mi alma. Entonces, conocer las heridas nos saca también de un estado de juez y de un estado víctima. Por eso es necesario conocerlas. ¿De qué se trata esto? Nosotros, cuando somos adultos, podemos posicionarnos para tomar decisiones en la vida y para manejarnos en todas las circunstancias que se nos presentan. Podemos posicionarnos desde 3 tipos de estados. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta porque es un vocabulario que también utilizo mucho. Desde el estado niño, que es el que se queja. El niño es el que se queja, el que pide, es el que está herido. Entonces es el que tiene la herida. Y si yo hablo desde mi niño, hablo desde la herida que tengo. ¿Qué hacemos cuando reconocemos la herida? Dejamos de hablar desde un estado niño, dejamos de pedir, de patalear como niños. Podemos estar en estado juez. ¿Qué hacemos? Juzgamos todo el tiempo al otro, a nuestros padres, porque esto tuvo culpa mamá, porque tuvo culpa papá, porque el otro, porque el otro, porque el otro. Entonces, siempre juzgando con el dedito acusador al de afuera o a nosotros mismos también. Mira por qué hice esto, por qué hice lo otro. Tenemos que salir de ese estado juez también. Reconocer la herida nos ayuda a salir del estado juez. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando estoy reconociendo que estoy actuando de una forma o que la otra persona está actuando de esa forma por la herida que tiene o por la herida que tengo, dejo de juzgarme, dejo de darme con el látigo o de darle con el látigo al otro, porque entiendo que estoy hablando desde mi herida. Entonces, ¿desde qué lado nos paramos cuando reconocemos nuestras heridas? Del lado adulto, gente. Del lado adulto. Si vos reconoces tus heridas, salís del estado niño, salís del estado juez y tomás las riendas de tu vida como un adulto, tomando decisiones adultas. Y esa
es la forma en la que alcanzamos la plenitud. Entonces, en este canal hacemos todo lo posible para salir del estado niño, salir del estado juez y plantarnos y pararnos en el estado adulto. Y esas son las herramientas que te voy a presentar. Y esas son las herramientas que cuento cuando venís a tomar una sesión personal acá a Holística, o cuando tomás uno de los talleres de Holística Miel de reconocimiento y sanación de heridas de la infancia o de sistemas de apego. ¿Sí? Eso es lo que enseño, a reconocer las heridas para dejar ese estado niño, para dejar el estado juez y de una vez por todas estar en estado adulto. Bueno, ahora te voy a presentar de forma muy sencilla porque se me está yendo el tiempo y la idea de los próximos capítulos es hablar, bueno, ahora te voy a presentar las heridas en forma general, muy sencilla y muy rápido porque se me está yendo el tiempo y la idea de los próximos capítulos es hablarte de cada herida en particular, muy profundamente, con ejemplos prácticos, como te había contado, para que vos puedas reconocer tu herida. Pero acá te voy a tirar la bomba, te voy a decir muy por arriba y en forma general cuáles son las heridas de la infancia para que vos las vayas conociendo, vayas pensando, esto me suena a que esta herida puedo tenerla y puedas empezar a familiarizarte con los términos. Tenemos 5 heridas, acordate, 5 heridas de la infancia. Nos podemos reconocer con una, con dos o con todas. Podemos tener todas las heridas. El tema es, vos tenés que reconocer cuál es la que vos sentís que está dirigiendo la mayor parte de tu vida. Puedes tener una o dos que sean las más fuertes, las que realmente vos decís, no, estas son las que dirigen mis tomas de decisiones, las que dirigen qué tipo de relaciones busco. Entonces, esas son tus heridas fuertes. Las otras las puedes, yo por ejemplo tengo 2 bastante fuertes y tengo una ahí más o menos, que a veces sale, a veces no, pero tengo 2 muy fuertes. Bueno, vos tenés que aprender a reconocer esas 2 heridas que tenés bien marcadas y que van a definir luego tu tipo de apego. Te cuento cuáles son, así rapidito. Tenemos las heridas de rechazo. La herida de rechazo es cuando el niño siente o percibe, ojo, siente o percibe, no quiere decir que haya sido real, que mamá, papá o la figura que nos cuidaba no nos aceptaba tal cual éramos. ¿Qué quiere decir esto? No nos reconoce, no nos acepta como somos. Sentimos que no merecemos estar acá, sentimos que acá sobramos. Entonces, ¿qué sucede cuando somos grandes? Nos vamos poniendo de a poquito una máscara. ¿Por qué? Porque, volviendo al concepto general de heridas, que creo que lo pasé por alto y se los voy a decir ahora. ¿Qué son las heridas? Son las primeras exposiciones que tenemos al dolor cuando somos niños. Es la primera vez que cuando nos sentimos que somos chiquititos, blanditos, suavecitos, necesitamos amor, protección y cuidados, estas primeras veces en que nos exponemos al dolor de entender que quizás no nos cuidaron como nosotros creemos que merecemos, o no nos protegieron, o nos abandonaron, o sentimos que no merecemos, nos sentimos humillados. Estas primeras veces que nos exponemos a, uy, esto me duele, no me están cuidando como yo creo que necesito hasta los 7 años. Entonces, para protegernos de esas primeras exposiciones al dolor, que esas son las heridas, las primeras exposiciones al dolor que tengo, nos vamos creando una máscara. Una máscara, que es una protección, es como un traje, un escudo que me protege de ese dolor que siento cuando soy niño, cuando siento que no me cuidan, que no me quieren, que no me validan. Entonces, volviendo a la herida de rechazo, a la primera que estamos conceptualizando, este escudo y esta máscara que nos vamos a poner porque nos duele mucho que no nos acepten como somos, es el de la huida.
¿Por qué? Esta máscara de huidizo de la que habla Liz Bourbeau nos va a proteger de que nos rechacen. ¿Por qué? Porque si yo me voy antes de que me rechacen, no me voy a exponer al dolor. ¿Qué nos pasa de grandes cuando tenemos esta máscara? ¿Y qué te pasa si vos tenés esta máscara de huidizo porque tenés herida de rechazo? Fíjate que cada vez, por ejemplo, que te peleas con tu pareja, agarrás las llaves del auto y te vas. No querés saber nada de ponerte a pelear. Cuando sabés que una persona no va a tener una relación formal con vos, la dejo, no continúo en la relación porque antes que me rechace, porque no quiere una relación, yo me voy, prefiero dejarla. ¿Sí? La máscara y la protección siempre va a ser la huida de este tipo de personas que tienen esta herida de rechazo. Vamos más rapidito porque se me está yendo el tiempo. Vamos con la herida de abandono. La segunda herida, gente, es la herida de abandono. Es la herida que yo tuve de niño cuando percibí que mamá o papá me abandonaron, se iban, me dejaban solito, solita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta gente? De grande, como su peor exposición al dolor es la de sentirse abandonado o sentirse que lo van a dejar, la protección, la máscara que se crearon para su vida de adulto es la de la dependencia. ¿Qué quiere decir? Me vuelvo un ser totalmente dependiente del otro. No puedo hacer nada solo, me desespero si siento que mi pareja se va a ir, me desespero si siento que mi hijo se va a ir de viaje de egresados, ¿sí? No puedo estar sola, es mi peor pesadilla. Siguiente herida, la herida de humillación. Se da cuando de niños fuimos sometidos a crítica, a burla, a vergüenza, ya sea por una acción propia o por una acción de un familiar. Muchas veces siento vergüenza de mi familia, de algo que hizo mi papá, no sé, mi hermano mayor, ¿sí? Entonces, esa exposición a la vergüenza nos creó tanto dolor que nos creamos una máscara de masoquista. ¿Quién es el masoquista de grande? Es el que soporta todas las cargas de todo el mundo para ser aceptado, ¿sí? Es el que no se fija en sus propias necesidades y se carga las necesidades de los demás a cuesta. Es el que tiene un problema económico tremendo y sin embargo va y saca un préstamo para el hermano que necesita cambiar el auto. ¿Sí? Es el que siempre pone las necesidades de los demás ante las propias. Cuarta herida, herida de traición. La tienen los niños que sintieron que su lugar cuando eran chicos no era seguro, que no se podía confiar en mamá y papá, que mamá un día estaba bien, un día estaba mal, que papá prometía cosas que no cumplía. ¿Sí? Cuando vos sentís que no es seguro confiar en el otro, te creas una máscara para protegerte de adulto. ¿Y cuál pensás que puede ser la máscara que se crea una persona que no confía en nadie? La del control. Se vuelven controladores. ¿Por qué? Porque sienten que la única forma de que la gente cumpla con su palabra y de que se hagan las cosas tal cual se tienen que hacer es controlando todo. Es esa gente que no puede delegar, que son absolutamente controladores de sus parejas porque piensan que todo el tiempo los están engañando, ¿sí? Y la última herida, gente, es la herida de injusticia, que es la que yo les comentaba al comienzo del podcast. La herida de injusticia se da cuando vos de chico sentiste que te exigían mucho, tus padres eran rigurosos y que te daban amor o validación si vos hacías las cosas bien, si te portabas bien, si eras el niño perfecto, si no causabas problemas, si te portabas bien en la mesa, si te daías 10 en el colegio, y que las muestras de amor y de ser visto que tenías era cuando hacías algo bien. Entonces, de grande te pones una máscara que te protege del dolor de hacer algo mal, que es la de la rigidez. Esta máscara de rigidez te hace que vos sientas que no podés mostrarte ante nadie si no es desde la perfección. Es muy dolorosa esta máscara.
Pero lo que hay que aprender es a que vos podés mostrarte vulnerable, ¿sí? Es gente que es fría, le cuesta expresar sentimientos cuando son adultos, no se muestran si no están perfectos. Yo estos días hice un posteo en mis redes que hablaba de esta máscara y decía, por ejemplo, son las personas que no te suben una foto a redes si no es perfecta, si la miran 850 veces. ¿Vieron esa gente que hace zoom, 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 a ver si está bien? Bueno, no voy a mostrar una foto de mi casa si tiene una mancha en la pared. Bueno, esa gente es herida de injusticia. Si te pasa que te sentís identificado con alguna de estas heridas, no sientas que estás condenado por el resto de tu vida. Simplemente tenés que reconocerlas, que yo te voy a ayudar a integrarlas en tu vida, te voy a ayudar a transformarlas para que ya no te duelan. ¿Por qué te digo esto? Porque las máscaras que te creaste para protegerte de ese dolor cuando eras chico, ya sea la de la dependencia, la huida, cualquiera de las máscaras, no son tu identidad real. Vos, y escúchame bien lo que te digo, vos no sos ni tu herida ni tu máscara. Simplemente forman parte de una sensación que tuviste de niño y una protección que vos misma te creaste, pero no son parte de tu identidad, no son parte de tu alma, forman parte del ego, ¿sí? Y el ego, después lo vamos a definir también, no es algo malo, simplemente es una identidad que te protege en el exterior, ¿sí? Pero no son tu alma. Entonces, si vos estás actuando desde la herida y desde la máscara, perdón, no sos auténtica, no es lo que sos. Entonces acá vamos a aprender a actuar desde el alma y vamos a empezar a integrar con amor la herida, a decirle a la máscara, gracias por haberme protegido, pero yo ya soy adulto y ya no necesito tener más esta máscara. Bueno, y llegando casi al final, te voy a agradecer con todo el corazón que te hayas tomado estos minutos para escucharme. Te pido que por favor te suscribas a este canal, que recién empieza. Es muy importante para mí que me des me gusta, que te suscribas para ayudarme a llevar este mensaje un poquitito más lejos, para que YouTube me empiece a reconocer. Y te pido por favor también que me sigas en el siguiente episodio, donde vamos a hablar de sistemas de apego. ¿Qué son los sistemas de apego? Te voy a hablar de esta forma que tenés de relacionarte con los demás y cómo podés mejorarla reconociendo estas heridas. Déjame en tus comentarios, por favor, con qué heridas te identificaste, porque así empiezo a ver este público de Holística Miel, con qué heridas resuenan. Voy a empezar a mandar consejitos en los comentarios, si me lo piden y si lo necesitan. Gracias otra vez por tomarte estos minutos que significan mucho para mí, pero también para vos. Si vos te tomás estos minutos, es porque sentís que tenés que empezar a conocer tus heridas de la infancia, porque acordate que las heridas se integran, se transforman y así poder vivir una vida un poquito más feliz, hacer que estas heridas ya no nos duelan y vivir una vida mucho más plena. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.